Por grande que sea el agradecimiento que debamos al espíritu objetivo, ¿y quién no ha estado alguna vez mortalmente harto de todo lo subjetivo y de su maldita mismidad? Hemos de acabar aprendiendo a ser cautelosos también en ese agradecimiento y a modelar esa alabanza exagerada que últimamente se viene haciendo a la renuncia del espíritu a sí mismo y a la despersonalización. Como si éstas fueran, por así decirlo, un fin en sí, una redención y una transfiguración. Esto es lo que se suele dar principalmente en el seno de la escuela pesimista, escuela a la que tampoco le faltan buenas razones para rendir los mayores honores al conocimiento desinteresado. El hombre objetivo, que ya no maldice ni injuria como el pesimista, el erudito ideal, en quien logra florecer y crecer el instinto científico, tras numerosos fracasos totales o parciales, es ciertamente uno de los instrumentos más preciosos que existen, pero tiene que ser manejado por alguien más poderoso. Él no es más que un instrumento o, por así decirlo, un espejo, no un fin en sí mismo. El hombre objetivo es, realmente, un espejo acostumbrado a supeditarse a todo lo que pretende que le conozcan, y no siente más placer que el que le produce el conocer, el reflejar. Ese hombre espera a que llegue algo a él, y entonces se despliega con delicadeza para que su superficie y su piel retengan hasta la más leve huella y el roce más fugaz de seres fantasmales. Lo poco que le queda de personal le parece algo fortuito, a menudo arbitrario, y más a menudo aún perturbador. Hasta ese extremo ha llegado su ansia de convertirse en un lugar por donde pasan y se reflejan formas y sucesos ajenos. Le cuesta pensar en sí mismo y cuando lo hace, muchas veces se equivoca. Con facilidad cree que es otra persona, se equivoca en lo referente a sus propias necesidades y este es el único plano en el que se muestra tosco y descuidado. Tal vez le atormente su salud o la mezquindad y la estrechez de miras de su esposa y amigos, o la falta de alguien con quien comunicarse. Por si fuera poco, se impone la obligación de reflexionar sobre su propio tormento, pero es inútil. A veces su pensamiento se evade, elevándose al caso más general, y al día siguiente sigue sin saber, al igual que la víspera, de qué forma le podrían ayudar. Ya no se toma en serio, no le queda tiempo para ello. Es jovial, no porque carezca de sufrimientos, sino porque carece de dedos y de manos para palpar sus propios sufrimientos. ¿Cuántas veces tiene que expiar esas virtudes suyas? La complacencia con que suele acoger cualquier cosa y cualquier acontecimiento. La hospitalidad alegre e imparcial que dispensa a todo lo que llega a él. Esa especie de benevolencia desconsiderada, de peligrosa indiferencia respecto a aceptar y a rechazar. Y como hombre, se ve convertido demasiadas veces en la cabeza muerta de esas virtudes. Cuando se espera de él que ame y que odie, en el sentido que Dios, la mujer y el animal dan a estos términos, hará todo lo que esté a su alcance y dará lo que pueda, aunque no debe asombrarnos que no sea mucho, que precisamente en este aspecto se manifieste insincero, frágil, equívoco y echado a perder. Quiere amar, pero en cambio su odio es artificial, una especie de prueba de fuerza, algo a lo que no le falta una pizca de vanidad y de exageración. En realidad, solo es sincero cuando puede ser objetivo, en donde únicamente se percibe la naturaleza y lo natural es en su totalismo jovial. Su alma de espejo preocupa por estar siempre muy lisa, no sabe ya afirmar ni negar, no ordena ni tampoco destruye. Al igual que Leibniz dice, no desprecio casi nada.
Atención a ese casi, no lo infravaloremos. Tampoco es un modelo a seguir. No se sitúa delante ni detrás de nadie. Por lo general, vive demasiado alejado como para verse en la necesidad de tener que tomar partido entre el bien y el mal. Por habérsele identificado erróneamente durante mucho tiempo con ese instructor cesario y despótico de la cultura que es el filósofo, se le han tributado demasiados honores y se ha dejado de ver lo que le es más esencial. El hecho de que es un instrumento, un esclavo modélico, pero a la vez, ciertamente, el tipo más sublime de esclavo, aunque en sí mismo no sea nada, o casi nada. El hombre objetivo es un instrumento de medida, una obra maestra del arte de hacer espejos, que se rompe y se empaña con facilidad, al que hay que cuidar y respetar, pero no es una meta, un resultado, ni una elevación. No es un hombre complementario que justifique la existencia restante. No es una conclusión, y menos aún un principio, una fecundación, una causa primera. No es algo rudo, basado en sí mismo, que quiera dominar, sino más bien una membrana delicada, hinchada, fina y movediza, que ha de esperar un contenido y una sustancia, cualesquiera que sean, para configurarse de acuerdo con ellos. Suele ser un hombre sin contenido ni sustancia, sin un sí mismo. En consecuencia, tampoco es algo para mujeres, dicho sea entre paréntesis. Bueno, señores, bienvenidos. Nuevamente nos encontramos con Nietzsche. Esta vez con Más allá del bien y el mal. Igualmente el anterior video también tuvo que ver con esto. Pero en esta ocasión venimos con justamente un tema que de algún modo se ha ido gestando un poco alrededor de estas diversas lecturas que hemos realizado de Nietzsche, ¿no? Y nada, es interesante apreciar hasta qué punto esta perspectiva de Nietzsche, si bien no puede considerarse antiobjetivista, porque podemos entender que para Nietzsche de hecho ese espíritu objetivo es bastante importante, es un bien bastante apreciable, y como él mismo lo dice, es un espejo invaluable, es un tesoro preciosísimo, ¿no? Pero en gran medida, claro, podemos también entender que esta postura de Nietzsche con respecto a la objetividad delata precisamente que su postura individualista va también de algún modo interconectada con una postura subjetivista con respecto a lo que podría denominarse la moralidad, la ética y estos temas relativos al comportamiento y las valoraciones humanas que se hacen sobre otros comportamientos y eso. Pero asimismo entender que este subjetivismo, al no ser completamente antiobjetivista, es de algún modo bastante matizado, ¿no? Entonces hay que de algún modo hilar bastante fino si queremos entender con mayor detalle esta postura de Nietzsche, ¿no? Porque ya digo, no podemos operar una división entre sujeto y objeto como si fuera una dualidad en la cual hay un corte con respecto a ambos términos de la dualidad, y en el cual sucedería que, claro, el sujeto es una entidad completamente separada del objeto, y entonces, claro, se daría que el objeto vendría a ser más o menos parecido a lo que es la cosa en sí para Kant, una especie de entidad completamente desconocida y que radica fuera de la mente humana, ¿no? Y esta postura de la división entre sujeto y objeto que se postula de una forma tan radical, precisamente tiende a no entender que de hecho dentro de la subjetividad misma hay componentes objetivos. Lo mismo que, por ejemplo, sería la postura más obvia, ¿no? Por ejemplo, en una postura más materialista
de que en efecto el sujeto no es como un espíritu o simplemente una conciencia pura, sino que el espíritu está necesariamente contenido en un cuerpo humano, ¿no? Entonces la postura en la cual el sujeto también es objeto vendría a ser una postura bastante materialista, bastante realista. Y por otro lado, la postura más bien de que el objeto también tiene componentes del sujeto, claro, vendría a ser, por ejemplo, coordinable con las tesis inmaterialistas de Berkeley, en el cual, claro, su teoría del esse percepi, del que la percepción constituye el ser, las cosas son porque son percibidas. Claro, esta postura más bien plantearía que en efecto todo lo objetivo, en tanto es una percepción, necesariamente también tiene un componente subjetivo allí, ¿de acuerdo? Es decir, al momento en el que el objeto es objeto de la percepción, entonces es percepción de un sujeto, y entonces, dado que el objeto está implicado en una percepción, esta percepción es subjetiva y el objeto por ende también va a tener partes subjetivas, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones, que ya digo, operan más bien unas relaciones entre los términos en vez de operar una división entre ellos, una separación, claro, son las que precisamente deberíamos un poco indagar, porque es precisamente en ese campo en donde se maneja Nietzsche, antes que en una separación, ya digo, de un corte con respecto a lo que es subjetivo y con respecto a lo que es objetivo. Y en cambio opera una unidad, una unicidad entre ambos términos, pero hay que entender bien cómo se opera esta unicidad. Y como siempre lo digo, que si tenemos que postular una negación o una postura crítica con respecto a determinadas tesis de Nietzsche, pues lo haremos, y aquí no hay vergüenza con ello, ¿no? No es que estemos aquí solamente buscando alabar a Nietzsche, sino que, como ya se ha visto en anteriores videos, de hecho lo que estamos postulando aquí son bastantes posturas críticas con respecto al individualismo de Nietzsche y con respecto a determinadas tesis que él mantiene, ¿no? Que generalmente, ya digo, todas aquellas que se critican están versadas sobre el individualismo. Entonces me parece importante destacar que no estamos aquí simplemente para, ya digo, mostrar a Nietzsche y hacer una descripción del filósofo, sino también para intentar trabajar y construir una postura crítica, ¿no? Y si a ti, por ejemplo, te surge que en cambio sobre mi postura crítica tú tienes una crítica propia, claro, encantado de leerte en los comentarios, estaría gustoso de alguna pregunta o lo que sea, inquietud que tengan, pueden hacerla y aquí la resolvemos por completo. También, si te interesa, tengo un grupo de Discord, puedes acudir a él desde mi página, desde mi perfil principal en YouTube. Ahí estamos intentando generar una comunidad para intentar intercambiar ideas, intentar intercambiar proyectos, buscar personas que nos ayuden, complementen y etcétera. Porque claro, ¿qué sería de un Aristóteles sin Platón, ¿no? Entonces necesitamos comunidad, y ya digo, si te interesa, por favor, únete a Discord, estaremos encantados de tenerte en nuestra plataforma, ¿no? Tenemos esta primera cita en la que Nietzsche nos dice: el hombre objetivo, que ya no maldice ni injuria, como el pesimista, el erudito ideal, en quien logra florecer y crecer el instinto científico, tras numerosos fracasos o parciales, es ciertamente uno de los instrumentos más preciosos que existen, pero tiene que ser manejado por alguien más poderoso. Esto es sumamente interesante, y la analogía que realiza después Nietzsche con respecto al espejo, con respecto a esta actitud pasiva con respecto a la vida, en la cual simplemente sería un reflectante de fenómenos externos sin tener ninguna especie de sustancialidad propia o una identidad propia. Claro, es muy interesante esta tesis en la medida en que se va en contra de aquellos postulados de la libertad en los cuales la planteen como inexistente o como simplemente reducirse a la sumisión con respecto a un destino
fatalista que nos determina y ante el cual no podemos escapar, y que por ende vendría a ser un fatalismo completo del cual únicamente nos queda ser pasivos y por ende ser receptivos ante una realidad externa que resulta inmutable y que no podemos alterar bajo ningún medio. Entonces, en efecto, quedaríamos relegados a la pasividad y a la completa inactividad. Y claro, es interesante ver hasta qué punto los postulados de Nietzsche van en contra precisamente de estas tesis, ¿no? Y eso es importante destacarlo, porque ese vitalismo propio de la filosofía de Nietzsche, de acentuar tanto estos rasgos de actividad, de dominio, de preponderancia, de estar constantemente aspirando a dominar y a concentrar poder, claro, es una filosofía que yo diría que hay que rescatar determinados planteamientos de este vitalismo, ¿no? Me parece que es destacable, es importante rescatarlos, pero eso sí, ya digo, de una forma prudente, ¿no? Intentando siempre acomodarlos de acuerdo con renovados sistemas filosóficos más materialistas, menos individualistas, más tendentes un poco hacia estas corrientes socialistas que son un poco las que me adscribo personalmente, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser manejado por alguien más poderoso. Él no es más que un instrumento, o por decirlo así, un espejo, no un fin en sí mismo. El hombre objetivo es realmente un espejo acostumbrado a supeditarse a todo lo que pretende que le conozcan, y no siente más placer que el que le produce el conocer, el reflejar. Entonces es interesante ver cómo se plantea una especie de crítica con respecto a esta ansia de conocer, a esta ansia de ser un sabio en cuya alma se pueda reflectar objetivamente la realidad circundante, porque llega a integrarse tanto con respecto a la realidad circundante que su propia subjetividad particular en gran medida resulta reducida o resulta mutilada precisamente por esta ansia de conocer, esta ansia de objetividad, ¿no? Que claro, Nietzsche considera algo completamente natural, ya que evidentemente hay un punto en el que nos fastidiamos de tanta subjetividad y de tanta mismidad y de, claro, nuestra propia interioridad, y por eso es que buscaríamos de algún modo salir hacia lo exterior y nutrirnos precisamente de esta realidad objetiva, pero habría casos en los cuales se lleva a un punto demasiado radical esta postura, ¿no? Y ahí es donde muestra los peligros Nietzsche de estas cuestiones. Tenemos aquí igualmente otras tesis que cabría un poco distinguir, que son importantes, ya digo, entender, y es importante rescatarlas, ¿no? En realidad solo es sincero cuando puede ser objetivo, en donde únicamente se percibe la naturaleza y lo natural es en su totalismo jovial. Su alma de espejo preocupa por estar siempre muy lisa, no sabe ya afirmar ni negar, no ordena ni tampoco destruye. Tampoco es un modelo a seguir, no se sitúa delante ni detrás de nadie. Por lo general vive demasiado alejado como para verse en la necesidad de tener que tomar partido entre el bien y el mal. Es importante destacar esto, ¿no? Porque esto nos mostraría el carácter excesivamente neutral y excesivamente imparcial de lo que vendría a constituir este espíritu demasiado objetivo, ¿no? Y recuerdo que hace no mucho en un video que realicé, claro, hablábamos precisamente de la neutralidad ya como un vicio, ¿no? Que la neutralidad también puede constituir un vicio cuando tiende a buscar precisamente este punto medio, este punto de neutralidad, esta imparcialidad entre dos puntos extremos, y que claro, lo intenta buscar tan excesivamente y en cada contexto que llega a ser incapaz de poder tomar partido en determinadas circunstancias por determinadas corrientes, etcétera. O llega inclusive a estar en incapacidad de poder explicar sus propias tendencias, ¿no? Y esto, ya digo, precisamente porque hay una obsesión
que ya digo, puede llegar inclusive a ser un vicio, el vicio de la neutralidad, que consistiría justamente en eso, en esa necesidad incesante de estar buscando un punto medio, cuando puede que de hecho ni siquiera exista, que en determinados puntos ya se vuelve necesario tomar partido por alguna u otra corriente, por alguna u otra opción. Entonces, pretender que en toda circunstancia es menester la neutralidad, a mi modo de ver, es algo completamente ingenuo. Es no darse cuenta de la pluralidad de circunstancias que nos podemos encontrar en la vida, y que por ende en una u otra circunstancia vamos a tener que tomar partido. Entonces, este sujeto, que claro, a veces no sabe si distinguir entre el bien y el mal, no sigue a nadie, no sigue ni a uno ni a otro, y que en gran medida ni siquiera no desprecia nada, ni afirma nada, ni afirma ni niega, ni ordena ni destruye nada, sino que se permanece en una completa actitud agnóstica. Ya digo, esta pasividad me parecería que, ya digo, sería causada tal vez por el vicio de la neutralidad, ¿no? El vicio de la, que Nietzsche más bien lo diría, el vicio de la objetividad, ¿no? Que también puede ser, que es precisamente radicalizar esta postura objetivista y denigrar, por ende, anulando inclusive la posición subjetiva, ¿no? Que ya digo, Nietzsche destaca bastante bien hasta qué punto llega a ser ya peligrosa, llega a ser nociva inclusive. Y ya digo, yo considero que en un anterior capítulo, claro, justo hacíamos una crítica hacia la neutralidad, ¿no? Por habérsele identificado erróneamente durante mucho tiempo con ese instructor cesario y despótico de la cultura, que es el filósofo, se le han tributado demasiados honores y se ha dejado de ver que lo que le es más esencial es el hecho de que es un instrumento, un esclavo modélico, pero a la vez, ciertamente, el tipo más sublime de esclavo, aunque en sí mismo no sea nada, o casi nada. Es importante destacar esto porque, claro, Nietzsche aquí estaría un poco ya ejercitando su metafísica del superhombre, estableciendo que a lo largo de la historia este espíritu que busca la objetividad de una manera incesante e incontinua vendría a ser de hecho una confusión que se ha hecho de lo que es verdaderamente el filósofo. Y claro, a su perspectiva, el verdadero filósofo más bien vendría a ser este espíritu activo, no este espíritu dominante y que ansía el dominio sobre otros, que es completamente autoritario, que no teme la violencia y esto, ¿no? Este vendría a ser realmente el filósofo, ¿no? Por eso es que justamente en Zaratustra habla de la sabiduría como una mujer, y claro, dice que la sabiduría, como mujer que es, busca precisamente al autoritario y al violento, ¿no? Y con esto se vería que entonces, claro, la filosofía, la verdadera filosofía desde la perspectiva de Nietzsche, vendría a ser aquella que está determinada por un espíritu agresivo, violento y dominante. Y entonces es interesante ver cómo, de hecho, para Nietzsche ha habido una confusión a lo largo de la historia. Aquí se puede ver tal vez un poco ese rango medio metafísico tal vez que ha habido con respecto a Nietzsche, ¿no? Que es, claro, pretender que ha habido un error dentro de la historia de la filosofía en el cual se ha confundido lo que es la verdadera filosofía. ¿Y qué es la verdadera filosofía? Este vitalismo del superhombre en el cual, claro, se colaboraría para la llegada hacia ese gran superhombre, ¿no? Hacia ese hombre dominante, superior y todo. Y bueno, para concluir tenemos, claro, la última cita, ¿no? No es una conclusión, y menos aún un principio, una fecundación, una causa primera. No es algo rudo, basado en sí mismo, que quiera dominar, ojo con eso, sino más bien una membrana delicada, hinchada, fina y movediza, que ha de esperar un contenido y una sustancia, cualesquiera que sean, para configurarse de acuerdo con ellos. Suele ser un hombre sin contenido ni sustancia, sin un sí mismo. Claro, nuevamente resaltar precisamente el carácter de no dominante que mantendría este espíritu objetivo, y hasta qué punto Nietzsche no es que mantenga una postura crítica o de menosprecio con respecto a este espíritu objetivo, sino que intenta diferenciarlo con respecto a esta
concepción más bien de un filósofo o de un espíritu objetivo, pero más bien de un carácter vitalista, ¿no? De un carácter activo. Con respecto, por ejemplo, al tema de la libertad, ¿no? Entonces, claro, mientras que el espíritu objetivista vendría a tener esta postura pasiva, esta postura receptiva ante la realidad, por otro lado, habría otra postura de filosofía, la filosofía de Nietzsche, que se plantearía más bien activa, dominante, pero sin embargo no le resta por ello importancia al espíritu objetivo, sino que en cualquier caso le da una perspectiva instrumental, ¿de acuerdo? En el cual considera que, como él dice, el espíritu objetivo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para, en cualquier caso, llegar hacia un fin, ¿no? Y creo que en este sentido tal vez no se puede precisamente criticar mucho de Nietzsche, porque yo de hecho estaría de acuerdo con esa postura en la cual alaba a las filosofías que distinguen a una libertad activa de una libertad pasiva, y de hecho optan por defender los modelos de libertades activas y dominantes. Y para concluir, justamente vamos a desarrollar este tema de la libertad desde una perspectiva activa o pasiva en un posterior video que voy a realizar, que trata justo sobre este tema de la libertad, pero que está versado sobre un texto que está radicado en Substack de una autora, no sé su nacionalidad, pero una autora que se llama La Gata Geopolítica. No sé si alguien tal vez la conozca. Y claro, escribe bastante bien, tiene un texto bastante interesante sobre el libre albedrío, y que va a ser un tema que vamos a tratar, ya digo, en el siguiente video, y que va justamente por este tema, ¿no? Por este tema de defender una postura de la libertad activa, dominante, en contra de aquellas perspectivas más bien de la libertad que entienden que existe un destino fatalista o determinantes que no podemos evitar, y ante los cuales no queda más que ser perceptores y receptores, es decir, relegarnos a la completa pasividad. Y nosotros vamos a combatir contra semejantes perspectivas, ya digo, en un video que próximamente estará a la luz. Y eso ha sido todo. Te agradezco mucho si te quedaste hasta aquí. Si te interesa, tengo una obra colgada en Amazon. Te agradecería mucho si es que te interesas por ella y la quieres. Está en Amazon. Y nada, eso sería todo. Hasta una próxima ocasión. Filosofada mundana.